No nos divorciamos por falta de amor, tampoco por infidelidad, maltrato o peleas. Nos divorciamos por una verdad oculta durante 10 años, y cuando salió a la luz, ya no pude verla con los mismos ojos. Me senté en nuestra cafetería favorita de la colonia Roma, un lugar que fue testigo de incontables momentos dulces de nosotros dos, donde cada latte que disfrutábamos se mezclaba con sueños sencillos de un futuro juntos, un hogar y unos hijos. Pero hoy ningún aroma a café recién tostado podía disipar el frío que calaba hasta los huesos entre nosotros. Frente a mí estaba Sofía, la mujer que una vez fue mi mundo, ahora solo una sombra familiar. Entre nosotros, sobre la mesa de madera de roble, yacía una solicitud de divorcio ya firmada y dos miradas cansadas, como si hubiéramos terminado un largo viaje, cruzado el desierto árido de las mentiras y finalmente llegado al punto de bajarnos del coche. No hubo lágrimas, no hubo manos entrelazadas, no hubo súplicas, solo un silencio pesado y una tristeza indescriptible, una tristeza que se había arraigado en los huesos, incapaz de expresarse con palabras o gestos. Sofía, con su cabello castaño antes brillante y ahora algo opaco, y sus ojos oscuros y profundos, que ahora reflejaban agotamiento, se veía más demacrada que nunca, pero la determinación en su mirada permanecía inquebrantable. Ella se había preparado para este momento durante mucho tiempo, podía sentirlo. Ricardo dijo en voz baja, con la voz ronca, apenas un susurro final antes de rendirse por completo: puede que no me perdones. No lo espero. No lo merezco. Pero ya no quiero ocultarlo más. No puedo vivir con este secreto un día más. Me está matando cada día. Asentí, y me quedé en silencio. No porque no lo supiera. Alguna parte de mi subconsciente siempre había sospechado, siempre había sentido una inquietud, una sombra que acechaba en su pasado y a la que no podía ponerle nombre. Pero escucharla confirmarlo de su propia boca, de la misma mujer en quien había depositado toda mi confianza durante 10 años, me hizo sentir como si hubiera vivido en una falsa verdad durante toda una década. 10 años de matrimonio, 10 años de aparente felicidad, todo se derrumbó de repente, hecho cenizas, con una sola frase, una confesión tardía. Todo comenzó una semana antes, una tarde sombría en Polanco. Regresaba de mi despacho de abogados con la mente agotada de números y cláusulas contractuales. Pensaba pasar por la cantinita cerca de casa para relajarme un poco, cuando tropecé por casualidad con un hombre familiar. Era Luis, un viejo compañero de la Facultad de Derecho de la UNAM. No nos veíamos desde la graduación hacía casi 15 años, y este reencuentro trajo una agradable sensación de nostalgia, un poco de calidez rara en la ajetreada vida. Decidimos sentarnos en el pequeño bar, pedir unas cervezas bien frías y recordar viejos tiempos, los recuerdos de la universidad, los sueños ingenuos de juventud. La conversación transcurrió tranquilamente. Nos contamos sobre nuestras vidas actuales. Cuando mencioné que llevaba 10 años casado y tenía un hijo de 8 años, Luis sonrió y me felicitó. Entonces yo, en un momento de impulso, quise compartir más y dije: mi esposa se llama Sofía. Era una estudiante de los primeros semestres en la UNAM en ese entonces. Creo que la conoces, cabello castaño, ojos oscuros, bastante discreta. Luis estaba apurando su segunda cerveza y se detuvo de repente. La sonrisa en su rostro se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par, mirándome como si acabara de decir algo completamente inverosímil. Una expresión de asombro extremo se dibujó en su rostro, acompañada de un poco de confusión e incluso dolor. ¿Tú te casaste con Sofía, Ricardo? Sofía. ¿Te refieres a Sofía Morales, la estudiante de primer año que trabajaba en la cafetería cerca de la facultad, de cabello castaño y ojos oscuros y de figura delgada? Preguntó Luis atropelladamente, su voz completamente alterada, sin la comodidad de antes. Asentí, sintiéndome un poco perplejo por la fuerte reacción de Luis. Sí, Sofía Morales. ¿Qué pasa, Luis? Se recostó en la silla, exhaló un largo suspiro y luego comenzó a frotarse las sienes como si intentara ordenar sus pensamientos. Después de un tenso silencio, me miró fijamente a los ojos, con la voz grave, llena de renuencia, pero firmeza. Ricardo, no sé cómo decirte esto, y lo siento si te duele, pero ¿no te acuerdas de Javier Pérez, mi primo que mató, y también tu mejor amigo en el segundo año de la Facultad de Derecho de la UNAM? Siempre estaban juntos, estudiando en grupo, yendo a comer tacos. Mi cerebro fue recorrido por una descarga eléctrica.
Fragmentos de recuerdos dispersos que nunca había conectado ahora se unieron para formar una imagen completa y cruel. Una tarde lluviosa a cántaros, Javier Pérez, mi mejor amigo, un joven inteligente, tranquilo, amable, que siempre compartía todo conmigo, lloraba desconsoladamente en su habitación de la residencia diciendo que tenía un problema familiar grave. Una semana después abandonó la carrera, desapareció sin decir adiós, sin un mensaje, sin una llamada. Me quedé atónito, preocupado. Intenté buscarlo, pero la ajetreada vida de estudiante de Derecho me arrastró, y poco a poco ese recuerdo se desvaneció en el olvido. Me dije a mí mismo que Javier probablemente tenía asuntos personales y no quería molestarme. Y ahora Luis me estaba diciendo que mi esposa Sofía era la causa de todo. No podía creer lo que acababa de escuchar. Sofía, la mujer que amaba, con quien había vivido 10 años, tenía un pasado tan oscuro y además estaba relacionado con mi mejor amigo. La sensación de ser engañado no solo por Sofía, sino también por el propio Javier, por una parte del pasado que una vez creí puro, de repente se hizo pedazos. Llegué a casa esa noche con el corazón pesado como plomo. Nuestro departamento, que alguna vez pensé que era el hogar más pacífico donde todas las preocupaciones se desvanecían, de repente se volvió asfixiante, lleno de secretos y mentiras. El olor a mole que Sofía estaba cocinando flotaba en el aire, pero no sentía hambre, solo náuseas. Me senté a la mesa de la cocina, la miré afanarse preparando la cena, y luego pregunté, tratando de mantener la voz lo más tranquila posible, pero sabía que estaba alterada, llena de sospecha. ¿Conociste a Javier Pérez alguna vez? Sofía estaba picando verduras, el cuchillo en su mano se detuvo. El sonido del cuchillo contra la tabla de cortar se interrumpió de repente, creando un silencio sepulcral. Ella se quedó inmóvil, su espalda rígida, como si acabara de congelarse, como si supiera que este día finalmente había llegado. Luego se giró lentamente, sus ojos oscuros, mirándome llenos de miedo, ansiedad y un poco de desesperación. ¿Por qué preguntas eso ahora, Ricardo? ¿Quién te lo dijo? No respondí. Solo la miré fijamente a los ojos, esperando pacientemente, tratando de encontrar un rayo de esperanza de que Luis se hubiera equivocado. Pero sabía en el fondo que ya lo sabía. Y en ese momento lo supe. Estaba a punto de perder a una esposa, o perder completamente la fe en esta vida, en todo lo que alguna vez creí. La verdad, aunque no se había dicho en voz alta, era dolorosamente clara en su mirada aterrorizada, como una cicatriz fea expuesta a la luz. Esa noche fue una noche de fuertes lluvias en la Ciudad de México. Las gotas de lluvia golpeaban la ventana como tambores, haciendo eco del latido desbocado en mi pecho. No pude dormir. Me senté en la sala esperando a Sofía. Ella salió de la recámara después de varias horas de silencio, con el rostro pálido, los ojos enrojecidos por la falta de sueño o por las lágrimas que no vi. Nos sentamos frente a frente en el sofá sin encender las luces. Solo la débil luz de los rascacielos se filtraba por la ventana, lo suficiente para ver nuestras siluetas borrosas. Sofía lo confesó todo. Su voz se fue apagando, entrecortada cada palabra, como una confesión llena de dolor. Cuando era joven había amado a un hombre casado, quien resultó ser Javier Pérez, mi mejor amigo. Esa relación duró casi un año en secreto, furtivamente, en la oscuridad del engaño. Era una estudiante de primer año, recién llegada a la ciudad, muy ingenua. Él era un joven abogado ya casado, pero demasiado encantador. Venía a esa cafetería todas las tardes de sábado donde yo trabajaba. Al principio solo charlábamos horas de conversación sobre la vida, sobre sueños. Luego mensajes dulces, coqueteos, promesas de un amor que trascendería los límites. Luego los roces de manos, los besos furtivos, las tardes en que él no llegaba a tiempo a cenar con su familia, las noches en que yo regresaba a casa a escondidas. Sabía que estaba mal. Lo supe desde el primer momento en que le permití tomar mi mano, cuando acepté sus primeros regalos, cuando creí sus mentiras. Pero no pude detenerme. Me dejé llevar por la sensación de ser amada, de ser atendida, de que un hombre exitoso se fijara en mí. Viví en la ilusión de que él me necesitaba, de que yo lo era todo para él. Javier, mi mejor amigo, un hombre al que yo respetaba, resultó ser un engañador de su esposa e hijos. Sofía, la mujer que amaba, en quien confiaba, resultó ser la otra. La verdad cruda y cruel se reveló así poco a poco. No me estoy justificando, Ricardo. Sé que me equivoqué. Sé que destruí una familia. Cuando la esposa de Javier, Marcela, una maestra de primaria dulce que yo conocía, la mujer que él siempre decía que dejaría por mí,
Se enteró de todo, se llevó a sus 2 hijos pequeños y se fue. Javier perdió su trabajo, su casa, su reputación, y desapareció de sus vidas así como de la tuya. Y yo también desaparecí de sus vidas como una pesadilla que nadie quiere recordar, una mancha en mi vida. Me senté allí escuchando cada palabra con el corazón desgarrado, no por celos, sino por una profunda sensación de engaño. Sofía continuó, su voz temblorosa, llena de arrepentimiento. Me prometí a mí misma que viviría dignamente desde entonces, que nunca más causaría dolor a nadie. Me cambié de universidad, de trabajo, traté de cortar todo contacto con el pasado. Y tú fuiste la primera persona a la que quise amar de verdad, con la que quise construir una vida honesta, una vida sin mentiras. Le creí sus remordimientos. Creí que había cambiado, que había intentado vivir bien durante todos esos años. Creí que durante 10 años había sido una esposa y una madre intachable. Sofía era una mujer diligente, amaba a nuestro hijo Leo con todo su corazón, siempre atenta conmigo y con mi familia. Hizo todo tan perfectamente que nunca sospeché. Pero tampoco podía negar algo, una verdad dolorosa como un cuchillo en el corazón. La mujer que amaba, la que había construido una vida conmigo, nunca me había dicho quién era realmente. Había escondido un secreto terrible sobre sí misma. Un secreto lo suficientemente grande como para poner fin a otra familia, y ahora lo suficientemente grande como para poner fin a la mía. No lo oculté para engañarte, Ricardo. Lo oculté porque tenía miedo de que si lo sabías no te casarías conmigo. Me abandonarías. Tenía miedo de perderte, miedo de perder la oportunidad de tener una vida normal y feliz. Dijo ella, las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Y tenías razón, respondí, mi voz también ronca por el nudo en la garganta conteniendo las lágrimas a punto de brotar. Y tenías razón, Sofía. No porque yo sea alguien que juzga, no porque sea un hipócrita, sino porque necesito saber a quién amo antes de amar. Necesito saber que la persona en quien deposito toda mi confianza es honesta sin importar cuán terrible sea su pasado. La confianza, Sofía, es la base de toda relación. Pensé mucho después de esa noche. No dormí, solo me quedé mirando a la mujer con la que había compartido casi la mitad de mi vida y por primera vez me di cuenta de que no sabía nada de ella. No sabía si había otros secretos que había enterrado. La sensación de ser engañado, de traición a la confianza, me ahogaba, me impedía respirar. Los días que siguieron a la confesión de Sofía transcurrieron como una pesadilla. Nuestra casa, que una vez fue un lugar lleno de risas y calidez, ahora se había convertido en un espacio inquietante, un museo de mentiras. No podía quitarme de la cabeza la imagen de Javier Pérez, mi amigo, y Marcela, su pobre esposa, con sus 2 hijos pequeños. Recordaba las veces que Javier hablaba de su familia con orgullo en sus ojos, recordaba las veces que pregunté por él después de que desapareció, y recordaba las veces que Sofía evitaba el tema cada vez que mencionaba el nombre de Javier. Todos eran piezas perfectas de una verdad cuidadosamente oculta. Me senté en mi oficina tratando de concentrarme en el trabajo, pero mi mente seguía dando vueltas con preguntas. ¿Cómo pude no darme cuenta? ¿Cómo pude confiar ciegamente en alguien de quien no conocía bien su pasado? Había amado una versión irreal de Sofía, una versión creada por ella para que yo la aceptara. La confianza que le di ahora era como un castillo de arena que se había derrumbado por completo. No estaba enojado. No grité. No reproché. Después de esa noche ya no pude gritar. El dolor se había convertido en un entumecimiento, una aceptación dolorosa. Es solo que desde que supe la verdad, cada vez que la miraba a los ojos, ya no encontraba la imagen de la compañera que amaba, la mujer, en la que había confiado absolutamente. En cambio, veía a una extraña, una persona que había vivido en la oscuridad de los secretos y había ocultado una parte de su pasado de mí. No porque ella fuera mala, no era un monstruo, solo porque ya no estábamos en la misma base. Los cimientos de este matrimonio construidos sobre la ausencia de la verdad se habían derrumbado por completo y no veía forma de reconstruirlos. Después de que ella confesó, no hablamos más del tema. No lo discutimos más. No profundizamos. No analizamos. Seguimos viviendo en la misma casa, seguimos compartiendo las tareas del hogar, seguimos llevando a Leo a la escuela, cenando juntos, viendo televisión. Solo que, entre nosotros había un silencio que ya no podía ocultarse. Un muro invisible que se había manifestado claramente, frío, dividiendo 2 almas.
Cada gesto, cada palabra llevaba una incomodidad, una distancia innegable. No la culpaba. De verdad. Todavía llevaba el coche al servicio a tiempo. Todavía le recordaba que desayunara. Todavía depositaba dinero suficiente en la cuenta conjunta para los gastos de Leo. No me retiré. No me volví distante. No me convertí en un extraño. Seguí cumpliendo mis deberes como esposo, como padre, como compañero de casa. Pero en el fondo de mi corazón, sabía bien que me estaba esforzando por obligación, no por sentimiento. Había intentado perdonar, intentado entender, pero la confianza se había hecho añicos como un espejo. Una vez pensé, un amor lo suficientemente grande puede abarcar incluso el pasado lo suficientemente fuerte como para curar todas las grietas. Ahora entiendo. No todos son lo suficientemente fuertes para hacer eso, y no serlo. No significa ser mezquino. El perdón es algo hermoso, un acto noble, pero la confianza no se puede remendar con bondad o aguante. La confianza es algo que debe construirse desde los cimientos, desde la honestidad, desde el principio. Cada mañana al despertar la veía preparando café en la cocina. Seguía siendo la mujer amable, cuidadosa, razonable, pero ahora solo veía una cosa. No sabía quién era ella durante 10 años. Amé a un fantasma, a una imagen irreal. Me preguntaba, ella alguna vez me miró sintiendo culpa, cada vez que la elogiaba diciendo, realmente eres una persona amable. Sentía un pinchazo. Cuando la presentaba a mis amigos llamándola la persona en la que más confío. Bajaba la cabeza en secreto por el miedo. Y yo comencé a sentirme como alguien que vivía sobre una grieta, alguien engañado sin saberlo. Cada día no se hacía más grande, pero tampoco se curaba. La obsesión con la familia de Javier Pérez, con su ruptura, seguía rondando en mi mente, atormentándome sin cesar. Una noche la miré dormir en silencio, indefensa, sin actuar. En la oscuridad se veía tan frágil, tan vulnerable. Me pregunté en voz baja, si aquel día me hubieras contado todo antes de convertirte en mi esposa, ¿te habría aceptado? ¿Habríamos podido empezar honestamente, construir una relación sin secretos? La respuesta es, no lo sé. Y quizás esa misma incertidumbre me impidió seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Cuando la verdad salió a la luz, comencé a buscar. No para vengarme o castigar a Sofía, sino para investigar, para entender mejor la historia de la que, sin saberlo, había sido parte. Intenté localizar a Javier Pérez, mi viejo amigo que había desaparecido de mi vida años atrás. Usé redes sociales, viejos contactos de la Facultad de Derecho. Finalmente lo encontré. Javier Pérez ya no era el hombre que yo había conocido. Estaba viviendo en un pequeño pueblo de Oaxaca, trabajando como carpintero. Mi primera llamada fue colgada por Javier de inmediato después de que mencioné mi nombre. Pero no me rendí. Envié un mensaje largo explicando la razón por la que lo buscaba, sobre el hecho de que ya sabía la verdad. Y mi deseo de escuchar su versión de la historia, no para juzgar, sino para comprender mejor el pasado que yo desconocía. Unos días después Javier me llamó. Su voz era grave, llena de cansancio y arrepentimiento. Javier no culpó a Sofía, incluso se atribuyó la culpa a sí mismo. Ricardo, lo siento mucho. Sofía era solo una chica joven ingenua a la que yo engañé y me aproveché. Yo soy el culpable. Engañé a mi esposa, a ella y a mí mismo. Yo era el que debería haber parado. Ella también fue solo mi víctima. Este giro me dejó atónito. Resultó que yo había imaginado a Javier como una víctima indefensa, pero él mismo se declaró el autor intelectual. Javier contó que estaba harto de su matrimonio, se sentía atrapado y buscaba una salida. Cuando conoció a Sofía, su frescura e ingenuidad lo cautivaron y se aprovechó de eso para engañar a ambas mujeres. Él no amaba a Sofía, simplemente buscaba un escape temporal de su vida asfixiante. Cuando todo se derrumbó, huyó no por miedo, sino por demasiada vergüenza y por no querer enfrentar las consecuencias. Lo sé. Esto no tiene justificación, Ricardo. Pero quiero que sepas, Sofía no es una mala persona. Solo era demasiado inmadura y vulnerable. Su error fue no ser honesta contigo. La confesión de Javier no cambió mi decisión de divorciarme, pero sí alivió en parte la ira y la sensación de traición que sentía. Me di cuenta de que esta historia era más compleja de lo que pensaba, y Sofía no era la única culpable. Ella también fue una víctima del engaño, una víctima de su juventud y su falta de experiencia. Y después, una víctima del miedo a enfrentar la verdad. Después de hablar con Javier, me senté en silencio en mi departamento.
La verdad cruda y amarga seguía ahí, pero ahora estaba cubierta por una capa de comprensión y compasión. Entendía mejor a Sofía su miedo a enfrentar el pasado. Luego, una tarde de fin de semana, regresé a casa temprano. Sofía estaba sentada releyendo un viejo diario, el que yo le había regalado el día de nuestra boda. Estaba sobre la mesa abierto en alguna página como una puerta al pasado. Me senté y pregunté suavemente con la voz baja, llena de agotamiento pero también de aceptación: Sofía, después de todo ya no te culpo por ese pasado. Hablé con Javier. Entiendo mejor lo que pasó, pero no puedo seguir viviendo como antes. No puedo reconstruir la confianza perdida. ¿Lo entiendes? Ella asintió, muy lentamente. Sus ojos miraron al vacío, no a mí. Quizás ella lo había esperado desde hace mucho tiempo. Luego dijo, su voz ligera, como si se hubiera quitado un peso enorme de encima, una última confesión. He vivido con miedo durante 10 años, con miedo de que un día lo supieras y todo se derrumbara. Ahora me siento aliviada, porque ya no tengo que fingir. Ya no tengo que vivir con ese miedo. Aunque el precio que tengo que pagar sea perderte, lo acepto. No lloramos, no gritamos, no rompimos fotos, no hubo ira. Solo un asentimiento de dos personas que habían caminado juntas lo suficiente para saber que este era el final. Una liberación amarga pero necesaria para ambos. Preparamos los trámites de divorcio en silencio, sin disputas. El acuerdo de custodia de Leo, nuestro hijo, también se llevó a cabo de manera civilizada y respetuosa. Entendimos que lo más importante era el bienestar de nuestro hijo. No luchamos por los bienes, todo se dividió equitativa y justamente, sin una sola queja. Nos comportamos como dos socios comerciales que terminan un contrato, todo de manera clara y transparente. Solo hubo una petición que hice, una petición desde lo más profundo de mi corazón, un recordatorio de la verdad y la responsabilidad personal. De ahora en adelante, si alguien te pregunta sobre esto, puedes elegir no contar la razón. Pero si lo haces, no culpes a nadie más, no te victimices. Asume tu parte de responsabilidad en el pasado. Ella me miró y dijo, lo prometo, nunca más haré eso. Enfrentaré la verdad. Y yo solo quería conservar la paz que me quedaba antes de que todo lo hermoso en la memoria se distorsionara por la amargura, por la mentira. Llegamos a la corte un miércoles por la mañana. El sol brillaba suavemente, sus rayos se filtraban entre los edificios altos, creando destellos luminosos en la calle empedrada. Nadie se llevó al otro. No quedamos. Pero llegamos al mismo tiempo, como si aún quedara un poco de sintonía. Al final, una sintonía de personas que alguna vez compartieron una vida. Ella vestía una blusa blanca y pantalones sin maquillaje. Yo vestía una camisa gris y pantalones de vestir sin mi anillo de bodas. Nos saludamos con un asentimiento, sin abrazos, sin miradas prolongadas, sin manos entrelazadas, como dos antiguos colegas que se reencuentran en una última reunión para poner fin a un contrato que ha cumplido sus obligaciones, pero sin ninguna emoción residual. El trámite fue rápido, tal como lo habíamos preparado. Ambas partes solicitan el divorcio de forma voluntaria, preguntó el juez con voz monótona. Ambos asentimos. No desean reconciliarse ni darse otra oportunidad. Miré a Sofía y respondí, no, señor juez. Cuando la pluma en mi mano tocó el papel, escuché un pequeño clic en mi corazón, como el sonido de una cuerda que se rompe un poco más, y luego se quiebra por completo. Levanté la vista. Ella ya había firmado. Firmó como si hubiera practicado ese movimiento en su mente miles de veces, una firma decidida sin la menor vacilación ni arrepentimiento. Después de salir de la sala del tribunal, nos quedamos de pie en el patio. El sol suave caía sobre nuestros hombros, pero sentía frío. Ella se giró para mirarme por última vez. Su mirada ya no mostraba miedo o desesperación, sino una extraña serenidad. Lo siento, Ricardo, por todo. Respondí, mi voz también extrañamente tranquila, como si me hubiera quitado un peso de encima. Lo sé, Sofía. Te deseo lo mejor. Luego nos dimos la espalda y caminamos en dos direcciones diferentes por el amplio camino. Nadie llamó al otro. Nadie miró hacia atrás. No por crueldad, sino porque, si nos volvíamos, podríamos debilitarnos, no tendríamos el coraje suficiente para seguir adelante, para buscar una vida más auténtica. Caminé hacia mi coche, sintiéndome como si acabara de salir de un viejo teatro en la calle Madero, donde una obra de 10 años acababa de bajar el telón, y ahora mi vida tenía un nuevo capítulo, menos dramático, pero más real,
más pacífico. No lloré. Pero cuando el coche pasó por la calle familiar donde estaba la cafetería en la que nos sentamos por primera vez, donde comenzaron los sueños, donde alguna vez creí que floreció nuestro amor, me detuve. No entré. No hice nada. Solo me senté en el coche mirando hacia afuera, y dejé que mi corazón se hundiera por última vez por todo lo que había pasado. Nadie se divorcia con una sonrisa, pero hay despedidas sin lágrimas, porque ambos ya habían llorado en silencio durante años, llorado por un amor muerto, por una confianza destrozada. Esa noche regresé a casa solo. Nuestro departamento ahora se sentía extrañamente vacío. Ya no se oía el sonido de sus pantuflas en el pasillo. Ya no había una cena lista. Ya nadie me preguntaba, ¿quieres cenar? La casa no estaba fría, pero sentía un viento en mi corazón, un viento de soledad, pero también un viento de libertad, de liberación. Abrí mi laptop y guardé el escaneo de la solicitud de divorcio en una carpeta especial. El nombre de la carpeta era Una vez fue. 3 meses después del divorcio, empecé a dormir más profundamente. No porque me sintiera bien, no porque hubiera olvidado todo, sino porque ya no soñaba con preguntas que no podía responder, con secretos ocultos en mi vida. Mi sueño ya no estaba atormentado por el miedo a la verdad. Me di cuenta de que enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera, era el primer paso para sanar. Vivo solo en un pequeño departamento que alquilé en la Condesa. No es grande, no es bonito, pero es lo suficientemente tranquilo para escuchar mi propio corazón sin sentir miedo. Por la mañana corro por el Parque México contemplando los edificios iluminados a lo lejos, preparo café, leo libros. Por la noche cocino para mí y llamo a Leo, nuestro hijo, para preguntar por la escuela y sus amigos. Seguiremos criando a Leo juntos, asegurándonos de que reciba la atención y el amor completos de ambos. Mi vida ahora es muy normal, sin dramas, pero no como antes. Es más real, sin fachadas, sin tener que esforzarme por interpretar un papel que no me correspondía. Antes pensaba, un amor lo suficientemente grande puede abrazar incluso el pasado lo suficientemente fuerte como para curar todas las grietas. Ahora entiendo. No todos son lo suficientemente fuertes para hacer eso, y no serlo no significa ser estrecho de miras. El perdón es algo hermoso, un acto noble, pero la confianza no se puede remendar con bondad o aguante. La confianza es algo que debe construirse desde los cimientos, desde la honestidad, desde el principio. No odio a mi exesposa. Ya no me arrepiento. Solo a veces me pregunto, si aquel día hubieras dicho la verdad, ¿qué habría pasado? ¿Te habría aceptado? ¿Habría tenido el valor de afrontar todo contigo, de enfrentar las consecuencias? Y luego tengo que admitir, no estoy seguro. Y quizás esa misma incertidumbre me impidió seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Un día, mientras estaba en casa, sonó el timbre. Era Sofía, y con ella venía Leo. El niño corrió a abrazarme sonriendo ampliamente. Sofía dijo, Leo quería ver a papá, y también necesita algunos libros que dejó aquí. Nos sentamos a charlar un rato sobre los estudios de Leo. Mientras Leo jugaba concentrado con sus juguetes en la sala, Sofía de repente dijo en voz baja, con la mirada perdida por la ventana, Ricardo, ¿sigues enojado conmigo? ¿Te arrepientes de todo? Sonreí, una sonrisa genuina, sin forzar, sin amargura alguna. No, Sofía, no estoy enojado contigo. Fuiste una buena persona para mí, una madre maravillosa para Leo. Y creo que yo también fui una buena persona para ti. Pero a veces las buenas personas no pueden ir juntas si se encuentran en el momento equivocado, o si comienzan sobre una base inestable, una base sin verdad. Eso no significa que no sean buenas, solo que no son compatibles en algún aspecto. Sofía asintió, su mirada un poco aliviada. No preguntó nada más. Y supe que habíamos llegado a un entendimiento, una paz en el dolor de ambos. Todavía conservo algunas fotos viejas de la familia. No las cuelgo en la pared, pero tampoco las rompo ni las tiro. Están guardadas cuidadosamente en una caja de recuerdos. Porque hay etapas de la vida que, aunque terminen tristemente, merecen ser recordadas como parte de un viaje de crecimiento, una valiosa lección sobre la verdad y la confianza. Ahora no busco conocer a nadie nuevo, pero si lo hago, espero que la próxima vez sea una persona que se atreva a decirme quién es desde el primer día. No necesita ser perfecta, solo necesita ser real. Porque no todas las rupturas provienen de una infidelidad literal.
Hay divorcios que comienzan con algo aparentemente pequeño, una verdad que no se atrevió a decirse, un pasado que no se atrevió a tocarse, una base inestable. El amor puede perdonar, pero la confianza debe construirse desde el principio, sobre una base sólida de verdad y honestidad. Ama intensamente mientras puedas, pero también ten el coraje de detenerte, si estar juntos es solo un papel agotador, una carga que oprime ambas almas. Esta historia, un viaje lleno de resignación y finalmente de liberación, es un recordatorio profundo de que el amor puede traer responsabilidad, pero la responsabilidad no puede reemplazar a la verdad y la confianza. A veces dejar ir una relación que ha muerto no es un fracaso, sino el coraje de reencontrarte a ti mismo y permitir que la verdadera felicidad entre en tu vida una vez que estés listo para enfrentar todo lo que ha sucedido. Nunca te pierdas a ti mismo tratando de aferrarte a algo que ya no es real, porque mereces una vida plena y feliz, una vida sin necesidad de fingir o sufrir. Si esta historia te ha provocado reflexiones, emociones, o si tienes una experiencia similar, no dudes en dejar un comentario abajo. Cada vez que compartes, es una muestra de empatía que nos ayuda a sentirnos menos solos en este camino, en la búsqueda de la felicidad. No olvides darle like a esta historia, compartirla con cualquiera que creas que necesite escuchar este mensaje, suscribirte al canal para no perderte las próximas historias profundas y activar la campana de notificaciones para estar al día con mis últimos videos. Gracias por escuchar. Nos vemos en los próximos videos.